Gloria a Dios. Hermanos, les invito, así como están sentados, a que localice una porción de la palabra que encontramos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Vamos a leer tan solamente 3 versículos, el 15, el 16 y el 17. 15, 16 y 17 de Juan 21. Gloria a Dios. Esperar un momento para que lo tenga ahí. Gloria a Dios. Bien, ya que lo tiene, voy a darle lectura y usted puede ir constatando la lectura en su Biblia. Dice la palabra del Señor: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. El 17 dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias por esta oportunidad única y maravillosa que nos concedes en este día por la tarde. Cada uno de tus hijos, Señor, que están aquí presentes, menospreció cualquier otra invitación, dándole prioridad a esta, Señor. Y tú le concediste cumplir el deseo de su corazón al estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por esta bendita oportunidad. Deseo que tu Santo Espíritu haga un trabajo como lo sabe hacer, un trabajo excepcional, inigualable, en los corazones de cada uno de nosotros, porque todos te necesitamos. Y también todos anhelamos de tu presencia y tu gracia derramando en nuestros corazones. Gracias, Señor. Muchas gracias. La gloria para ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Este es un pasaje, hermanos, pues muy conocido como muchos pasajes de la Biblia, pero me ha tocado tocarlos en algunas otras ocasiones que he compartido la palabra. Y hoy una vez más sentí inclinación para hacerlo y enfatizar en ciertas verdades que Dios puso en mi corazón. Gloria a Dios. Todos nosotros, hermanos, como hijos de Dios, todos los santos, podemos decir esta palabra, todos los santos, no porque hayamos alcanzado perfección, sino porque hemos hecho una decisión de dejar el camino ancho, el camino de perdición, y enfocarnos con una nueva expectativa por el camino de santidad. Y Dios desea que nos perfeccionemos en esta línea. De ahí que el apóstol Pablo en su epístola o en su carta a los Efesios, capítulo 4 y versículo 12,
Dija, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quiere decir entonces que el deseo de Dios es que avancemos, vayamos adelante en la perfección, y la perfección está hilada, está asociada, está aparejada con el ministerio. Quiere decir que todos y cada uno de nosotros que aceptamos la invitación de involucrarnos para servir, porque ministerio, eso quiere decir, ministrar es servir, ministrar es trabajar, ministrar es realizar un oficio en la obra del Señor. Hay oficios diversos. Lo importante es que estemos involucrados en ese trabajo. Entonces, la perfección está asociada con esto. Por eso dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y bueno, la base que se eligió para esta ocasión es la que acabamos de leer. Y he titulado esta reflexión con estas palabras: las tres dimensiones del ministerio bíblico. Las tres dimensiones del ministerio bíblico. Voy a asociar cada una de las dimensiones con un prefijo. ¿Qué quiero decir con la palabra prefijo? Prefijo es un término que va antes de alguna palabra, y este prefijo modifica a la palabra de tal manera que le da un sentido diferente. Entonces, estos prefijos tienen una definición, cada uno de esos prefijos. De tal manera, cuando ese prefijo se asocia juntamente con una palabra, insisto, cambia el sentido de esa palabra. Y presento en primer lugar la primera dimensión del ministerio bíblico con el prefijo supra, S-U-P-R-A, supra. Este es un prefijo latino de nuestro idioma castellano. Cuando dice prefijo latino, quiere decir que es una palabra, es una expresión que tiene origen en el latín, un prefijo latino, pero que ha sido admitido en nuestro idioma castellano y es usado en algunas palabras. El prefijo supra. ¿Qué significa este prefijo supra? Es un prefijo que significa sobre. También puede significar por encima, y también otro significado es más allá de, por encima o sobre. Supra es muy parecido al prefijo super. Sin embargo, de los dos quise elegir este que quizás sea menos conocido y que de pasada podemos aprender algo nuevo. Supra, este prefijo supra. ¿Qué nos señala, qué nos indica o qué quiero señalar con este prefijo supra en esta primera dimensión del ministerio bíblico? Quiero señalar la responsabilidad que tenemos a ese ser superior, a ese ser supremo. Ahí está el prefijo supra, a ese ser supremo que está en los cielos, pero que también llena toda la tierra. Y cuando hablamos del ministerio bíblico, todos aquellos que ejerzan o quieran ejercer el ministerio bíblico, no debe de descuidar esta dimensión de responsabilidad de nosotros hacia Dios. Hay una responsabilidad muy fuerte de aquel que decide incorporarse al trabajo, a la obra de Dios, con el Señor, con Dios.
es la primera dimensión que quiero presentar, hermanos. Ya dijimos con el prefijo supra. Mire, creo que no es desconocido, pero se lo recuerdo. El Señor dijo que era dueño de la iglesia. ¿Recuerda usted allí en uno de los evangelios cuando el Señor dijo que Él iba a edificar su iglesia? Dice, edificaré mi iglesia. Por lo tanto, la iglesia es propiedad del Señor, es propiedad de Dios. Hay algunas otras figuras también para mencionar esta misma verdad. Y podemos decir que el Señor es el dueño del pueblo, de su pueblo. Cuando habla de nosotros como pueblo, se dice que somos el pueblo de Dios. Somos propiedad de Dios, pueblo de Dios. Eso lo dice Pedro en su primera epístola, capítulo 2 y versículo 10, que somos pueblo de Dios. Ahí está claramente. El pueblo es propiedad de Dios. Dios es el dueño del pueblo. Otra figura que está muy relacionada con este pasaje que estamos leyendo o que leímos como base de la administración es que el Señor es el dueño del rebaño. Jeremías 3:17 dice, y se dice del rebaño, lo ubica como el rebaño de Jehová. Rebaño de Jehová. Entonces el dueño del rebaño es Dios. Es Dios. Insisto entonces, en esas tres figuras se ilustra con toda claridad que el dueño de la iglesia, el dueño del pueblo, el dueño del rebaño, el dueño de la obra, el dueño de la grey es Dios. Es Dios. De allí el sentido de responsabilidad que todo aquel que se involucra en el trabajo, en la obra, debe de tener para con Dios, para con el dueño de la obra. Este es entonces la dimensión supra, porque tenemos una responsabilidad para con Él. Y es al primero que debemos de dar cuenta. Es al primero que debemos de responderle. Y también el Señor, hermanos, tiene un cuidado muy especial con sus cosas. Con todo lo que el Señor le pertenece, hermanos, el Señor no lo descuida. El Señor está al pendiente con todo aquello que es de Él. Dios no es como alguno de nosotros, hermanos, que de repente andamos buscando algo que es nuestro, pero ya no sabemos dónde lo dejamos, dónde lo guardamos. Así no es Dios. Todo lo que es de Él, hermanos, tiene un perfecto cuidado y sabe dónde está y sabe todo acerca de ello. Bien, si nosotros entonces hemos aceptado la responsabilidad de trabajar en lo que es de Él, entonces debemos de hacerlo, hermanos, con mucho cuidado. Debemos de hacerlo con seriedad. Es un trabajo serio. Es un trabajo, hermanos, que debemos de hacerlo con sumo cuidado. Insisto, porque Él nos va a pedir cuentas. Y mire, este pasaje, hermanos, nos reafirma una vez más que el dueño es Él. Si usted notó, hermanos, por 3 ocasiones, el Señor usa un adjetivo posesivo, que es el adjetivo mis corderos, mis ovejas. 3 veces usa este mismo adjetivo posesivo. Entonces aquí también está claramente ilustrado
que el rebaño, que las ovejas, que los corderos son propiedad del Señor. Y si nosotros, insisto en esto, hemos decidido trabajar con el rebaño del Señor, hemos decidido laborar con el rebaño del Señor, comprometernos para ministrar al rebaño del Señor, entonces estamos en asuntos que competen a Dios, cuyo dueño es el Señor. Con ello, hermanos, ciertamente debemos de sentir, hermanos, que debemos de hacer las cosas con mucho tiento y con mucho cuidado, pero a la vez también sentirnos muy privilegiados, porque el dueño de la obra no es cualquiera, hermanos. El dueño de la obra es único. Y así como de repente escuchamos a alguien cuando se siente halagado de trabajar en alguna empresa, de algún personaje importante, renombrado. ¿Dónde trabajas? No, yo trabajo en la ferretería. ¿Qué ferretería? La ferretería de los... y luego menciona el apellido o el nombre de aquel personaje y se siente muy ancho al decir: yo formo parte de la plantilla de trabajadores de tal personaje. Imagínense, hermanos, ahora al saber y al sentir que somos colaboradores, somos trabajadores de la obra de Dios. ¿Quién se puede comparar con Dios? Nadie, hermanos, nadie. Por eso debemos de sentirnos así tan privilegiados de estar involucrados en su obra, en el trabajo trascendente, en el trabajo que trasciende todas barreras, en el trabajo que no solamente tiene importancia aquí en la tierra, sino que va más allá de la era terrenal, trasciende hasta la era eterna. ¿Cómo no sentirnos privilegiados al estar laborando para el Señor y en su obra? Pero insisto, a la vez también debemos de hacerlo, como dice la Biblia, con temor y también con temblor. Porque el dueño de la obra no es cualquier personaje, ¿sí? Recordemos que el dueño de la obra, sí, ciertamente es generoso, es amplio, pero también en ocasiones es duro, hermanos, es duro. El dueño del rebaño es misericordioso. ¿Cuántas veces hemos disfrutado su misericordia y su bondad? Pero también en otras ocasiones Él puede tener un comportamiento severo al pedir cuentas. El dueño de la grey es paciente en muchas ocasiones, es paciente, nos da oportunidades, pero también hay otras ocasiones en que es implacable y dice: hasta aquí y hasta aquí y hasta aquí, ya no hay más oportunidad. Por eso, sintámonos privilegiados, pero también sintámonos con temor, hermanos, al estar haciendo y al estar obrando y al estar trabajando en su obra maravillosa. No debemos, hermanos, de jugar. No debemos de tomar en poco esta labor. Nunca, hermanos, debemos de decir: ahí se va. Estoy realizando esta labor en el cuerpo de Cristo, pero bueno, pues hay como salga. Hacer las cosas al ahí se va no es aceptable delante del Señor. El Señor no va a ignorar las cosas cuando se hacen al ahí se va. Mucho menos, hermanos, debemos de adquirir una filosofía que en nuestro contexto es totalmente incorrecta. Mucho más que en otro ámbito, esa filosofía que dice: echando a perder se aprende. Eso no debe de estar en nuestra mente al estar realizando un trabajo en la obra del Señor. Echando a perder se aprende no es válido.
no es válido. Estamos trabajando con cosas eternas y el Señor no va a pasar por alto esto. El Señor, hermanos, no podemos decirle voy a medio disfrazar el trabajo. Sé que fue hecho mal, estoy consciente. No lo hice a conciencia. Entonces voy a disfrazar ese trabajo por ahí, como ha sucedido en ocasiones, ¿verdad? Con ciertas personas. Vamos a apuntar a los albañiles, ¿verdad? Que aunque cualquier otra profesión, pero el albañil dice, bueno, pues no quedó derecho el bloque, pero ahí la mezcla le tapa la imperfección, ¿verdad? Y ahí se va con esa cuestión. Sabe que no lo hizo bien, pero va a disfrazarlo, hermanos, con el demás trabajo que va a hacer. Pero de entrada se hizo un trabajo no correcto y puede traer consecuencias posteriormente. Hermanos, cuando estamos laborando y trabajando en los negocios del Señor, esto no es válido. ¿Por qué? Porque el Señor no mira solamente lo que está por encimita. ¿Qué es lo que hace el Señor con sus ojos de llama de fuego? Aquello que tratamos de esconder está a la vista del Señor. Aunque nosotros, hermanos, tratemos ahí de disfrazarlo o de decir voy a taparle aquí, el Señor dice, ahí está una mancha, ahí está una imperfección, allí está algo que tú no hiciste bien. Tengamos cuidado, amados hermanos. Todos aquellos que hemos aceptado el reto, la invitación, el privilegio de servir en su obra, hagamos las cosas lo mejor. Esmerémonos en hacerlo, hermanos, con gozo, con agrado, con presteza, tratando de ser más perfectos cada día. Ninguno de nosotros ciertamente hemos llegado a la perfección, pero si cada día nos vamos perfeccionando, esto se va a visualizar, se va a ver y va a ser notorio. La primera dimensión entonces del ministerio bíblico, hermanos, es esa dimensión de compromiso y de responsabilidad de nosotros hacia el Supremo, de nosotros hacia el Supra, que es nuestro Dios. Ese primer prefijo entonces lo he usado para mencionar esta primera dimensión del ministerio cristiano, del ministerio bíblico. Número 2 es la dimensión peri, es otro prefijo latino, P-E-R-I, peri. No sé si usted ha escuchado algunas palabras que tengan este prefijo, pero le voy a mencionar cuando menos dos. La palabra periférico o periferia y la palabra perímetro. Tenemos el prefijo peri. ¿Qué significa peri? Significa alrededor. El perímetro de una figura geométrica es todo lo que está a su alrededor. Un periférico es aquella carretera que está rodeando la ciudad, o cuando hablamos de la periferia de la ciudad, todo aquello que está alrededor de la ciudad. Entonces, este prefijo peri también quiero usarlo para ilustrar otro sentido de responsabilidad del ministerio bíblico. Y me refiero a la responsabilidad que tenemos hacia los demás, hacia nuestros semejantes, hacia aquellos que están a nuestro alrededor, con aquellos a los cuales les estamos sirviendo, con aquellos con los cuales estamos trabajando. Esta es la dimensión peri, y que también, hermanos, debemos de tener cuidado. Ciertamente la primera dimensión era netamente con Dios y debemos de hacerlo con cuidado. Pero también, hermanos, el hacerlo o el trabajar con los demás en esta dimensión peri, también debemos de hacerlo con cuidado, hermanos. Debemos de hacerlo con cuidado, con esmero. Debemos de no hacer las cosas
nada más por hacerlas. Mire, quiero usar 4 palabras que aparecen en este pasaje para explicar esta dimensión peri y también, hermanos, enfatizar en algunas demandas de todos aquellos que están en el ministerio. Voy a agruparlas en pares, estas 4 palabras. Si usted notó ahí, hace alusión con 2 nombres al ganado ovino, que es el cordero y es la oveja. Si recuerda que lo leímos ahí, ¿verdad? Cuando el Señor dijo mis corderos y también dijo mis ovejas. Usa estos 2 términos, cordero y ovejas. Es el primer par de palabras que quiero usar en esta dimensión peri. Cordero. ¿Qué es un cordero? Un cordero se le llama a la cría de la oveja, pero que no supera el año de edad. O sea, es un jovencito, válgame, es un animalito joven, no tiene más de 1 año. Las ovejas son aquellos que tienen más de 1 año, ya son clasificadas como ovejas. Pero el Señor mencionó corderos y mencionó ovejas. No porque esté diciendo es lo mismo. No, el Señor quería mencionar a propósito, diferenciar entre esas 2 clases de animales, el cordero y la oveja. ¿Con qué vamos a comparar a los corderos? Algunos quieren aplicar literalmente estos términos indicando que el cordero son los adolescentes, los niños, y que las ovejas pues son ya los hermanos adultos. Puede ser posible esta aplicación, pero el sentido más adecuado es el sentido espiritual. Por lo tanto, cuando hablamos del cordero, estamos hablando de una persona que tiene poco tiempo de haber conocido al Señor, poco tiempo de haber entregado su vida al Señor, poco tiempo de haber tenido esta experiencia de la salvación, una experiencia maravillosa que la Biblia le llama como el segundo nacimiento, ¿sí? Y que las ovejas se refiere a las personas que ya tienen mayor experiencia, tienen más tiempo en el Evangelio. Pues bien, la dimensión peri nos dice que los ministradores tienen responsabilidad para con los corderos, pero también tienen responsabilidad para con las ovejas. O sea, debemos de estar comprometidos con todos los que forman el cuerpo de Cristo, tanto los que tienen poco de conocer al Señor como aquellos que tienen más tiempo de conocer al Señor. Y la forma de administración sí tiene una connotación, hermanos, algo diferente. Y quiero enfatizar en ello para realzar y preparar, hermanos, la palabra que quiero compartirles en esta línea. Hermanos, los corderos o aquellos que tienen poco de conocer al Señor, ellos, hermanos, la forma de aprendizaje más fuerte que tienen y el primero que aplican es el aprendizaje visual. Ellos aprenden mucho viendo. Y la primera intención de ellos es imitar a los que está viendo. No sé si a usted le tocó, a mí sí me tocó, hermanos. Cuando recién me convertí, empecé a mirar a los hermanos lo que hacían los hermanos y sin decir, pues voy a imitarlo simplemente, sino decir, yo creo que lo que está haciendo el hermano es correcto. Y entonces yo lo hacía con todo mi corazón, no simplemente por un sentido de imitación, sino porque decía, es algo, si lo están haciendo los hermanos, es algo correcto.
y entonces yo lo voy a hacer. Y veía a los hermanos que cantaban, hermanos, y yo, hermanos, cantaba. Vi a los hermanos que levantaban su mano, y entonces yo, hermanos, empecé a levantar mis manos. Vi que los hermanos aceptaban la invitación cuando se les decía: vengan al altar, vamos a orar juntos. ¿Y qué cree que hice yo? Pues también pasé al altar juntamente con ellos. Entonces yo creo, hermanos, que a usted también le sucedió esto. Y es que la forma de aprendizaje de los corderos es así, en primera instancia, visual. Lo que ven, lo hacen. Lo que ven, lo hacen. ¿Dónde está entonces el sentido de responsabilidad del ministro, del que está sirviendo? Cuidar su comportamiento en primera instancia. Porque si no se comporta adecuadamente, si no está haciendo lo que el Señor dice que es correcto que hagamos, ¿qué cree que va a suceder cuando alguien recién convertido nos ve haciendo eso que no es correcto? Va a decir: bueno, pues si el hermano ya tiene tiempo, lo conozco de tiempo, está haciendo esto, quiere decir que entonces es bueno hacerlo. Y entonces empieza a incorporar esa práctica ese recién convertido. Dígame, ¿no es una responsabilidad bastante fuerte esto? El Señor dice: ay de aquel que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos. Más le valiera colgarse una piedra de molino. Una piedra de molino, hermanos, era una piedra enorme, pesada. Más le valiera atarse una piedra de molino al cuello y echarse a lo profundo de la mar. Es una muerte más noble de la que le espera, pudiera decir el Señor aquí. Entonces es una responsabilidad bastante fuerte de los ministros, hermanos. Cuidar mi comportamiento, ser ejemplo, hermanos, para aquellos que están ingresando, para aquellos que le han dicho al Señor que sí, para aquellos, hermanos, que quieren hacer las cosas correctas. Debemos de ser ejemplo, de tal manera que el recién convertido, que el cordero, al imitarnos, hermanos, no lo estemos llevando por un camino de perdición, sino que lo estemos llevando por el camino correcto. Y así contribuimos todos para que Él siga el camino correcto, el camino de perfección. Recuerde, el cordero, su fuerte es el aprendizaje visual. Y el ministro debe ser ejemplo en esa área. En este sentido, yo les invitaría a todos los que tenemos o hemos aceptado la responsabilidad de ministrar con su palabra o en la enseñanza o en la consejería. Hermanos, tengamos cuidado. No pidamos lo que no estamos haciendo. No pidamos que alguien haga algo que nosotros no estamos haciendo. Es común que a lo mejor, hermanos, en un descuido nuestro, un poquito motivados, hermanos, por el calor de estar aquí en el púlpito o enfrente en la enseñanza, de repente nos atrevamos a hacer demandas de los oyentes o de los que estamos ministrando, demandas que yo no acato, demandas que yo no observo, como diciéndoles: hermanos, alaben a Dios, glorifiquen a Dios, no estén tan serios, no estén tan callados. Pero yo, en otras ocasiones, cuando no estoy impartiendo, hermanos, no le estoy observando esa indicación que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué ve el cordero? ¿Qué escucha el cordero? Yo creo, hermanos, que estamos sembrando conflicto en él, porque dirá: bueno,
¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Lo que Él está diciendo que debo de hacer o lo que yo estoy viendo lo que Él hace? Entonces, este es un sentido de bastante responsabilidad hacia los corderos, hacia lo que están a nuestro alrededor. Hermanos, si vamos a demandar algo de alguien, cuidemos y cerciorémonos de que estamos al pendiente también de acatar las indicaciones, hermanos, cuando no estamos desde este lugar. Cuando estamos ahí sentados, cuando estamos escuchando la palabra, hermanos, podemos decir amén, gloria a Dios, aleluya, si es que es su personalidad y no le cuesta tanto decirlo, podemos hacerlo. Pero hermanos, si yo me esfuerzo en hacerlo, estaré de alguna manera calificado también para pedirlo desde aquí y no causaré conflicto en los demás porque mayormente yo acato esa indicación. Es entonces un sentido de responsabilidad bastante fuerte, hermanos, de los ministros. En esta dimensión peri debo de tener cuidado de mi conducta, de las prácticas que yo hago, no estar distraído, sino acatar las indicaciones que se hacen desde aquí o las que yo sé que son correctas. Hacia las ovejas, ¿cuál sería el sentido de responsabilidad hacia las ovejas? Que serían los hermanos maduros, los hermanos que ya tienen tiempo, los hermanos que están experimentando un crecimiento, los hermanos que son más capaces de razonar, de evaluar, de comparar, de analizar bíblicamente, tienen conocimiento de la palabra, tienen doctrina. ¿Cuál es la responsabilidad del ministro para con las ovejas? Bueno, sin dejar de ser ejemplo para los corderos, entonces yo debo de hacer algo hacia las ovejas. Y esto es, hermanos, cuando vaya yo a compartir la palabra o la enseñanza o vaya a dar algún consejo, hermanos, prepararnos para hacerlo. Prepararnos para hacerlo. Preguntándole al Señor, claro que sí, cuál es la intención de Él hacia su iglesia, hacia lo que es de Él. Y después de haber recibido una confirmación del tema, pues entonces, hermanos, prepararme en ese tema. Prepararme en este tiempo de la información que tenemos a la mano, hermanos. Hay muchos medios para recibir información, para investigar. En los tiempos cuando yo inicié, hermanos, lo único que teníamos ahí más al alcance era la concordancia de la palabra. No había más. La concordancia. Pero ahora, hermanos, hay un vasto campo en que podemos investigar, podemos consultar. Entonces, cuando vengamos a compartir la palabra o la enseñanza, hermanos, cualquier área, preparémonos, hermanos, preparémonos. Hay cosas que en la palabra están visibles, están claras, son notorias, son evidentes. No las descuidemos, es la primera intención de Dios. Y esto nutre y esto es importante. Pero también hay otras cosas que no están ahí a flor de página, están más profundas, en las cuales se descubren cuando acatamos la indicación que la misma Biblia dice: escudriñar las Escrituras. Y escudriñar no es ver por encima, escudriñar significa cavar, significa hacer hoyos, significa profundizar en algo para encontrar algo que está más allá de mi vista simple. Las ovejas ya analizan, las ovejas ya tienen conocimiento, las ovejas, hermanos, ya pueden pesar y evaluar muchas cosas.
Entonces el ministrador en esta área de ministrar a las ovejas, hermanos, ya puedes hacer uso de otros ámbitos de enseñanza y de información. Puede apelar a la historia bíblica, puede mencionar doctrinas, hermanos, que forman parte de nuestro acervo. Pueden, hermanos, invocar a la teología. Pueden, hermanos, incluso echar mano de otros términos y de otras áreas que quizá no compenden o no son directamente en el orden bíblico, pero también echarle un vistazo a la gramática no cae mal, hermanos, sino que refuerza en muchas ocasiones, hermanos, la capacidad de expresión y la capacidad de conocimiento también. Entonces, para ministrar a las ovejas, debemos de echar mano de esto, hermanos. Y ese es nuestro compromiso. Sé que algunos tienen menos tiempo para hacerlo, lo sé, lo entiendo. Comprendo su trabajo, comprendo el tiempo que debe de invertir en su trabajo y en su familia. Pero quiero decirle que todo esfuerzo adicional que usted haga en este sentido, usted va a disfrutar, hermanos, una satisfacción extraordinaria. Y va a lograr, hermanos, algo que a primera vista, en primera instancia, le va a ministrar a usted. Y usted se va a sentir complacido al haber invertido ese tiempo escudriñando la Sagrada Escritura. Y con mayor confianza, con mayor entereza, con mayor fuerza, podrá compartir eso con las ovejas, con aquellos que tienen un conocimiento más arriba. Y con esto no lo estoy diciendo, ni tampoco le estoy desanimando para que usted siga haciendo uso de la palabra para compartirla. Más bien le quiero animar. Sosténgase ahí, sosténgase ahí. Al avanzar el tiempo, usted va a ver que va a ir desarrollando más capacidad para compartir la palabra. Jamás podrá usted desarrollar la capacidad de compartir la palabra, la enseñanza o el consejo pensando en que debe alcanzar la perfección para iniciar a hacerlo. No, esto se va logrando en el camino. La responsabilidad y la dimensión peri con los corderos y las ovejas, ahí tenemos en esta primer par de palabras. El Señor se quejó de aquellos que solamente decían cosas buenas, pero no las hacían. Si usted ha leído la palabra, dijo: ay de los fariseos y los escribas hipócritas, porque ellos decían cosas correctas y demandaban de la gente que hicieran esas cosas correctas, pero ellos, dice la palabra, ni con un dedo querían llevarlas. El Señor les dijo: ustedes son hipócritas, ustedes están sirviendo de tropiezo a aquellos que quieren entrar. Están en la puerta, ni entran ni dejan entrar. Fue el Señor duro y severo con ellos por faltar a esto, faltar a esto. Estamos comprometidos entonces a ministrar con el hacer, pero también con el decir. Estamos comprometidos con ministrar con los hechos, pero también con los dichos, como conviene. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El segundo par de palabras también la descubrimos aquí en este pasaje y es para complementar la dimensión peri, aquellos que están a nuestro alrededor. Cuando se refiere en primera instancia a los corderos, aparece la palabra apacienta mis corderos, apacienta. Cuando se refiere en primera ocasión a las ovejas, aparece la palabra pastorea a mis ovejas. Es el segundo par de palabras, apacentar
y pastorear. Apacentar y pastorear. Tiene que ver con la dimensión peri también, la responsabilidad de nosotros hacia los que están a nuestro alrededor. Aunque en ocasiones pudieran resultar y ser tomadas como sinónimos, estas dos palabras tienen una dimensión aparte, cada una de ellas. Apacentar viene del griego bosco y pastorear viene del griego poimaino, que son dos palabras diferentes, por lo tanto tienen un significado diferente. ¿Qué significa apacentar? Significa alimentar o nutrir. Alimentar o nutrir. ¿Qué significa pastorear? La palabra poimaino dice que significa dirigir, gobernar. No es lo mismo alimentar que gobernar. Tienen un orden, yo creo. Lo primero es alimentar y lo segundo sería entonces gobernar. Y en ese orden aparecen aquí. Apacentar y gobernar. Es más atractivo para nosotros que nos alimenten a que nos gobiernen. La palabra gobierno no nos gusta, pero la palabra alimento sí nos gusta y nos agrada. Que nos alimenten. Todo lo que se llame alimento, véngase para acá, ¿sí? Pero no se llame algo de gobierno, de disciplina. No, eso no. Eso no es de Dios. Aquí dice que nuestra responsabilidad como ministros es apacentar y es pastorear. Aunque por naturaleza tengamos la tendencia a lo primero y no a lo segundo, tenemos que decir que a todo privilegio le corresponde una responsabilidad, hermanos. Que a todo beneficio le corresponde un costo, hermanos. Que a toda bendición viene aparejada con una obligación. Sí, por naturaleza nos gusta recibir, pero no dar. La dimensión peri en estas dos palabras nos dice que debemos de hacer ambas cosas. Como ministros debemos de tener cuidado y ser cuidadosos de apacentar, pero también pastorear. Ambas cosas son importantes. Hay que apacentar con amor, pero hay que pastorear con disciplina. Hay que apacentar brindando cuidados, pero hay que pastorear, hermanos, pidiendo prudencia. Hay que apacentar, hermanos, siendo tolerantes, pero hay que pastorear exigiendo respeto. De esa manera, hermanos, conjugamos ambas cosas. Damos alimento, nutrimos, pero también demandamos, también gobernamos, también dirigimos, también disciplinamos. Y esto es algo bueno, porque se debe presentar las dos caras de la moneda siempre. No hay que esconder, hermanos. La moneda tiene dos caras y debemos de conocer esas dos caras. Si no, entonces estamos faltando como ministros. Entonces, hermanos, estamos menospreciando a los que nos rodean. Estamos pasando por alto la dimensión peri. Estamos siendo irresponsables en esa área. Sí, hermanos. Cuando la Biblia nos habla del privilegio, dígame si no trae un gusto, trae un agrado escuchar esta palabra: te daré la corona de la vida. ¿Quién no se goza, hermanos, con este privilegio? Te daré la corona de la vida. Pero no debemos de pasar por alto, hermanos, a ese privilegio, que hay una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad inherente en ese versículo? Sé fiel hasta la muerte.
Ese es, hermanos, la responsabilidad. Ve que la palabra es completa. No enseño solamente un lado. No enseño solamente te daré la corona de la vida, no, y nada más. No. Va ahí, hermanos, el otro lado, la responsabilidad. Hermanos, cuando escuchamos la palabra que dice, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oiga este beneficio maravilloso que expone la palabra. Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero el costo también está ahí en ese mismo versículo. ¿Y cuál es el costo? El costo es, clama a mí. Ese es el costo. No puede existir el uno sin el otro. Cohabitan, coexisten ambas cosas ahí. Y hay un compromiso de ministrar estas dos cosas. No importa que algunos nos digan, es que los vas a asustar. Es que no les menciones eso porque entonces se van a ir. Entonces van a optar por otra decisión. No importa. La dimensión, hermanos, Peri me obliga por respeto a usted, por respeto a mi semejante, por respeto a usted, mencionarle las dos cosas. Además de que la primera dimensión hay una responsabilidad supra para con Dios y Él me va a pedir cuentas si no lo hice. Así que prefiero en última instancia que se disguste conmigo. A la larga, usted dará la razón, como el hijo cuando se disgusta, cuando el padre o la madre lo disciplinan. Después de un buen tiempo, ellos dicen, no lo entendía, pero ahora sí lo entiendo y estoy aplicando eso mismo con mi familia. No debemos descuidar entonces. Dígame si no vibra nuestro corazón con esta palabra de bendición. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Oiga, esto nos llena, nos dice, qué tremendo, qué bendición, qué promesa tan más extraordinaria. Pero hay ahí una obligación. ¿Cuál es la obligación? Traer todos los diezmos al alfolí. Caray, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Algunos dicen, como toda cosa, cuando se habla, hermanos, de la obligación, de la responsabilidad, del costo, no es agradable y tratamos de eludir ese sentido. Pero no estaríamos entonces enseñando el evangelio completo, la palabra completa. Y viera usted lo que dice la palabra cuando dice que alguien le quita o le agrega o le añade algo. El libro de Apocalipsis da una sanción bastante fuerte a aquel que le quite o le agregue a la palabra. No quiero yo verme en esos zapatos y espero que ninguno de aquellos que han aceptado el ministrar en la obra del Señor también se exponga a verse allí, que su nombre sea borrado del libro de la vida o que las plagas mencionadas en el libro de Apocalipsis vengan sobre nosotros. Termino esto diciendo, hermanos, que debemos de conocer el sentido de la palabra hay, de la palabra hay, que viene del verbo haber. ¿Cómo nos sentimos bien cuando hay comida, verdad? Cuando hay que tomar, cuando hay provisión. Ahí está el hay con H del verbo haber. Existe, puedo echar mano de ello. Esto es lo primero, hermanos, que es alimentar, que es la palabra apacentar. Conocer la palabra hay con H, que viene del verbo haber. Pero también es necesario que conozcamos la palabra hay sin H y con signos de admiración.
Ya cambió el sentido. Ya no proviene del verbo haber. Ahora es una interjección. Y es una interjección que se usa para describir un momento de dolor y de angustia. ¡Ay! ¡Ay! Bien, hermanos, la dimensión peri nos invita a disfrutar cuando hay con H. Y nos invita, hermanos, a sufrir y a estar de pie y al seguir adelante cuando está la palabra hay sin H, ¿sí? Y con signo de admiración. Sí, hay que, hermanos, conocer ambos sentidos, hay que saber ambos lados, hay que conocer los dos lados de la moneda. Hermanos, la dimensión peri del ministerio bíblico, ahí está, hermanos. Compromiso con los corderos, compromiso con las ovejas, compromiso para alimentarlas, para apacentarlas y compromiso para pastorearlas, hermanos. Sumamente importante que tengamos en cuenta esto. Voy a la tercera dimensión. En la tercera dimensión uso el prefijo intro, I-N-T-R-O. Intro es otro prefijo latino. Este prefijo latino significa hacia adentro. ¿Qué quiero señalar con este prefijo intro para especificar esta tercera dimensión del ministerio bíblico? Que hay una responsabilidad de nosotros hacia nosotros. Si lo ilustramos hasta aquí con líneas, la primera dimensión es entre nosotros y Dios, supra. La segunda es una dirección horizontal, peri, con lo que están a mi alrededor. Este tercero es una dimensión hacia el interior nuestro, hacia lo profundo de nosotros. ¿Qué encuentro como apoyo en este pasaje? Mire, me llama la atención que el Señor le hace una pregunta por 3 ocasiones a Pedro, a Simón, hijo de Jonás. La pregunta que le hace a él es: ¿me amas? ¿Me amas? Lo dijo no una vez, ni 2 veces, lo dijo 3 veces. Pedro, ¿me amas? ¿Qué es lo que estaba demandando el Señor con esa pregunta que le respondiera a Pedro? Estaba demandando el Señor una respuesta sincera, una respuesta verdadera, una respuesta que saliera de dentro de lo más profundo del corazón de Pedro. De ahí la dimensión intro, desde dentro de el profundo de tu ser, desde tu alma. Es más, la Biblia cuando quiere hablar de lo profundo del ser humano, no dice ni siquiera el alma, ni siquiera corazón, alude a los riñones, quién sabe por qué, pero es esto: de los riñones saca esta verdad y di lo que es real y lo que es verdadero. El Señor está demandando un compromiso de nosotros con nosotros mismos, de ser sinceros, de ser genuinos, de ser verdaderos, de no dar una palabra engañosa para quedar bien con los demás. No estaríamos faltando el respeto a nosotros mismos, y eso tampoco es permitible en aquellos que han sido llamados para trabajar en su obra en cualquier ámbito. No podemos darnos tampoco este lujo de engañarnos a nosotros mismos. Pedro, cuando escuchó esta pregunta, ¿me amas?, si la hubiera dicho o la hubiera recibido tiempo atrás, el Pedro impulsivo habría respondido sin pensar y habría dicho: claro que sí, te amo, Señor, te amo más que todos.
Como en una ocasión dijo cuando el Señor le dijo que le iba a negar. ¿Qué dijo Pedro? No, ¿cómo? Yo no te voy a negar. Los demás podrán hacerlo, pero yo no lo voy a hacer. ¿Qué fue lo que sucedió con Pedro? No estaba diciendo algo que era una realidad en su corazón. No estaba diciendo algo con genuinidad. No estaba respondiendo con el centro de su ser. Era impulsivo, pero ya había aprendido esas cosas Pedro. Ya había experimentado, hermanos, la tristeza y la restauración al ministerio. Y ahora estaba en este momento crucial. Entonces, hermanos, Pedro da una respuesta. Da una respuesta. Usted dirá, bueno, no me parece muy diferente la respuesta que usted está planteando que debiera responder Pedro a lo que dijo aquí. Realmente, porque Pedro sí dijo, ¿verdad? Dijo, sí, Señor, te amo. Pero la pregunta es, ¿qué clase de amor el Señor estaba demandando y qué clase de amor Pedro estaba ofreciendo? ¿Qué clase de amor el Señor estaba demandando con esta pregunta? ¿Me amas? ¿Y qué clase de amor Pedro estaba ofreciendo? Quiero decirle que esto no lo vamos a descubrir con la palabra que aparece aquí por encima. Lo vamos a descubrir cuando escudriñamos. Mire, hay dos términos, o hay varios términos para referirse al amor. Depende de los grados de ese amor. El amor con el grado más alto es aquel cuyo término griego es el término agapao, o algunos le llaman como el amor agape. El término en los libros en griego se debe decir agapao. Agapao, ese es el grado de amor más alto, más sublime, más extraordinario. Pero luego enseguida aparece otra clase de amor. Esto se describe con el término griego fileo. De ahí viene el amor entre familia. ¿Sí? Fileo. Es un amor que no es la máxima expresión, no está en grado máximo, pero está en un grado aceptable, fileo, porque es un amor que está fundado en el respeto. Es un amor que está fundado en querer honrar a una persona. Está fundado en la responsabilidad, el amor fileo. Bien, cuando vamos y analizamos este pasaje en el original, cuando el Señor dice la primera vez a Pedro, ¿me amas? ¿Qué clase de amor cree usted que le estaba demandando a Pedro? Aparece el primero, que es el primero, es agapao. Le está diciendo a Pedro, ¿me amas con ese amor sublime, con grado máximo? Lo entendió Pedro, porque estaba recibiendo esa palabra directamente en el idioma original. Lo entendió Pedro. Y Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Respondió y dijo, sí, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Pero el amor que estaba ofreciendo Pedro no era el mismo que el Señor estaba demandando. El Señor le estaba diciendo, ¿me amas con agapao? Pedro le responde y le dice, sí, Señor, te amo. Pero usó la palabra fileo. Fileo. Se lo pongo en estos términos. El Señor le estaba diciendo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió, Señor, te quiero. ¿Sí? Que fileo, más o menos un término que podemos encontrar es querer. Es querer. ¿Me amas? Pedro le responde, te quiero. La segunda vez que el Señor le lanza la pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Una vez más el Señor vuelve a usar este término agapao. ¿Me amas con ese amor de grado máximo, Pedro? Pedro, hermanos, responde de nuevo con el mismo término fileo.
No sé qué pasó en la mente de Pedro cuando el Señor le hizo otra vez la pregunta. No sé si de repente se vio tentado a decir, pues si él está esperando que yo le diga que le amo con agapao, se lo voy a decir. Pero no, Pedro ya no quiso exponerse una vez más a responder sin ver su intro, hacer un análisis introspectivo de su ser y ver si realmente lo amaba con ese amor. Pedro tuvo una vez más que responder y decir, me debo fidelidad a mí mismo, Señor. Quisiera responderte con el término agapao, pero no lo tengo. Lo que tengo es fileo, Señor, te amo y tú lo sabes. Le dice, tú lo sabes porque el Señor conoce el corazón. Por eso la tercera vez, hermanos, que el Señor le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? El Señor ya no usó el término agapao. Le dijo a Pedro, ¿me quieres, Pedro? ¿Me quieres? Esto causó un impacto en Pedro porque dice que se entristeció y algo le removió ya su interior y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Porque le respondió otra vez con ese término fileo, siendo fiel a lo que había dentro de su ser, hermanos. Esto pegó en mi centro, pegó en mi ser. ¿Y por qué? ¿En qué sentido? ¿Por qué, hermanos? Porque a pesar que el Señor no estaba recibiendo en primera instancia la clase de amor que Pedro le ofrecía, no obstante, esto no impidió que Pedro recibiera la encomienda. Que Pedro fuera admitido en las líneas del ministerio, en la obra del Señor. Esto no fue un impedimento para que Pedro fuera desechado, fuera quitado, porque no tenía el amor agapao, solamente tenía el fileo. Pero el Señor dijo a cada una de las ocasiones, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas, pacienta mis ovejas. Le dio la encomienda a pesar de que sabía que Pedro no tenía el amor agapao. Yo cuando veo esto digo, qué bondadoso y qué misericordioso es el Señor. El Señor conoce nuestra condición y toma lo que podemos ofrecerle. Aunque no es lo perfecto, pero el Señor dice, con eso que tú me estás ofreciendo, con tu disposición, con tu sinceridad, con tu genuinidad, con tus convicciones, aunque no son perfectas, pero si tú te sostienes ahí, trabaja, te necesito en mi obra, trabaja con mis corderos, ministra a mis ovejas. Esto es algo impresionante que cuando yo lo entendí, dije, ahora entiendo la oportunidad que me dio el Señor a mí. Porque tendría quizá a lo mejor, si mucho, un mes de convertido, cuando me dijeron, quiere tomar una clase de adolescentes, acepta este reto. Y lo acepté. No sabía lo que era hacer eso, un mes de convertido. No sabía muchas cosas, pero acepté el reto. Ahora entiendo, yo no era capaz de dar un amor agapao. Y no digo que ahora soy capaz de expresar ese amor agapao, pero del fileo yo creo que todavía estoy en condiciones y voy a seguir manifestando esta intención del Señor, decir, Señor, yo te quiero, yo te respeto, yo quiero honrarte, yo quiero glorificarte. Y si tú me quieres seguir dando esa oportunidad de ministrar en tu ámbito que es propiedad tuya, yo voy a seguir haciéndolo. No me negó esa oportunidad. Hermanos, y a usted tampoco se le ha negado
y la oportunidad la tiene usted frente a sus manos. No espere tener el amor perfecto para decir, ahora sí, voy a ser de utilidad en su ministerio, en su obra, ahora sí, voy a trabajar. Eso nunca va a suceder. Nunca va a tener usted esa posibilidad de cuando ya sea perfecto empezar a trabajar. La perfección se logra cuando uno toma los retos, se sostiene allí a viento y marea, con dificultades, pero esforzándose en pruebas, pero siguiendo adelante, sufriendo dolor, derramando lágrimas, sufriendo rechazos y en ocasiones agresiones, pero sosteniéndonos ahí. También está el otro lado de la moneda que hemos disfrutado, porque también hemos recibido gozos, hermanos, satisfacción de estar trabajando en su obra y ser de utilidad en su cuerpo. También se ha visualizado crecimiento. También hemos sido consolados por la mano del Señor cuando estamos en esas situaciones. Es la única vía para ir perfeccionándose. Es la única vía de hacer que el amor agapao nazca en nuestras vidas. Por eso una palabra de exhortación a todos los ministros, usted que está haciendo algo para la gloria y la honra del Señor y que se ha comprometido, no renuncie, no se haga a un lado, no se aparte. Siga adelante, sosténgase ahí. Se está creando un fruto dentro de su ser, ese fruto del amor que Dios está demandando, y ese fruto va a ser el que va a resaltar en aquel día cuando vayamos delante del Señor y el Señor diga y nos vea y diga: ¿qué veo en ti? Si te conozco, porque veo ese amor hacia mí en tu corazón. Entra al gozo de tu Señor. Pero si no nos esforzamos, si no lo hicimos, no va a ser visto eso en nuestra vida. Si sucumbimos a las primeras de cambio, si renunciamos, hermanos, en esta línea, hermanos, no vamos a ver eso. Pero tiempo tenemos, oportunidad tenemos, como la oportunidad que se le fue extendida a Pedro una vez más para ratificar su llamamiento. Negó al Señor no una, dos, tres veces. Pero en esta ratificación del llamamiento, Pedro lo tomó con toda responsabilidad y seriedad. Y hermanos, quiero ver a Pedro 30 años después. Quiero ver a Pedro 30 años después escribiendo su primera y segunda epístola. En su primera epístola, 8 veces hace uso de la palabra agapao. Aquí traigo cada uno de esos versículos. Si usted va al original griego, ahí va a ver alguna variante de la palabra agapao. 8 veces en su primera epístola y otras 8 veces en su segunda epístola. Allá no había en el vocabulario ni en el corazón de Pedro agapao. No había, puro fileo. Ahora, hermanos, en la vida de Pedro, 30 años después de haber ministrado y haber sufrido en la ministración, de haber sido perseguido, pero se sostuvo, toda amenaza la soportó. Ahora en su vocabulario y en su corazón, aparte de fileo, ese amor se había perfeccionado y ahora había agapao, 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 agapao. 8 veces en su primera epístola, 8 veces en su segunda epístola. Si hacemos una comparación, 3 veces en la boca de Pedro hubo fileo, ahora 16 veces hay en la boca de Pedro agapao. Un crecimiento quíntuple, 5 veces más. 5 por 3, 15, una adicional de 5 veces de crecimiento. ¿Por qué? Porque tomó el reto, porque se sostuvo, porque ahí permaneció. Por eso vemos esa clase de crecimiento. Si no hubiera hecho eso, si hubiera esperado hasta que hubiera nacido ese amor, todavía estaría esperando ahí Pedro.
porque no habría sucedido. Esto se logra en el camino. Permítame usar esta comparación. El amor de pareja, cuando se hace en primera instancia en el altar, cuando le dice, prometes amarla. Ese amor no es el amor que realmente en la dimensión correcta de pareja debe de ser. Ahí no, en el altar del voto no está presente el amor, hermanos, en pareja. ¿Dónde se va perfeccionando? ¿Dónde va naciendo ese amor? En el caminar. Yo lo pongo en el altar del sacrificio, donde juntos, hermanos, lloran, donde juntos se esfuerzan, donde juntos se animan, donde juntos se ayudan, donde juntos se consuelan. Ahí es donde nace realmente el amor de pareja, el amor conyugal, hermanos. Es lo mismo aquí con el Señor. El amor en su máxima expresión no va a ser cuando somos llamados y se nos da la oportunidad de ministrar. Esto va a ir naciendo, se va a ir gestando, y cuando llegue el momento va a estar presente ahí. En Pedro así sucedió, y evidencia lo deja en sus 2 escritos. Y una nota adicional, hermanos. En el último capítulo de su segunda carta, que es el capítulo 3, porque solamente tiene 3 capítulos. En el capítulo 3, de las 8 veces que aparece en su segunda epístola, en el capítulo 3, que es el último capítulo, aparece 5 veces, como diciendo, voy a cerrar mi escrito, voy a cerrar mis memorias, pero en el último capítulo voy a dejar constancia una y otra vez, 5 veces. Versículo 1, versículo 8, versículo 14, versículo 15 y versículo 17. Agapao, 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 agapao. Y precisamente en el capítulo 3, que era un número aciago en la vida de Pedro, cuando a Pedro le decían 3, se ponía triste, porque recordaba las veces que negó al maestro. Por eso digo, aunque todavía no había sido dividida la Biblia en capítulos, pero coincidió. En el capítulo 3 voy a dejar constancia que yo ahora tengo esta clase de amor para con mi Señor, y ahora sí, no lo negaría por nada ni por nadie. Y así sucedió. La vez pasada yo le dije cómo murió Pedro, sin negar al Señor. Una muerte tremenda, pero con convicción se sostuvo ahí. Culmino mencionando el versículo 17 de su epístola, que me pareció interesante porque es el último versículo donde el Señor inspiró en Pedro para que dejara esta palabra. Y quiero leérselos, hermanos, porque también hay una nota bastante interesante de prevención que Pedro le deja a la iglesia. Versículo 17, Pedro dice, así que vosotros, oh amados, aquí está la palabra agapao, amados, dice, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Guárdense, no den lugar al error, no caigan de su firmeza. Pedro lo estaba diciendo con conciencia. Él ya había sufrido una caída tremenda. Ahora estaba recomendando a la iglesia con todo el corazón, con todas las fuerzas: manténganse firmes, manténganse sólidos. No le den lugar al error, no sean arrastrados por los inicuos que aconsejan una y aconsejan otra cosa que no está en la palabra. Sosténganse en la verdad plena y completa. Sosténganse ahí, no caigan de su firmeza. Esa es la última vez que Pedro usa esta palabra, y el versículo 18 es el final de su segunda epístola. Amados hermanos, con qué calidad de ministración
se ministra ahora teniendo esa posibilidad de expresar esa clase de amor, agapao, agapao. Pero esto se logra en el caminar y en el aceptar los retos, no rehuyendo de ellos, pretendiendo primero alcanzar la perfección y después tomar los retos. Estamos al revés ahí. Dios nos marca un camino. ¿Qué haremos? Quisiera motivar a los que ya están involucrados en el servicio, sosténgase. A los que no, el Señor sigue diciendo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Si esta noche le hiciera al Señor la pregunta, le dijera su nombre y le preguntara, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Qué le respondería a usted? Yo le invito a que le responda con sinceridad, con honestidad, realmente lo que está en su corazón. El Señor no se va a asustar, pero si usted es genuino y es sincero, esto no va a ser un impedimento para que el Señor le extienda la oportunidad de trabajar en su obra, siempre y cuando nos mantengamos en esa línea. Quisiera ponerse de pie, hermanos, en este momento. Si tiene la libertad y el deseo de venir a ocupar un lugar aquí en el altar y con genuinidad y con sinceridad hablar con su Señor como Pedro lo hizo en esta ratificación de su ministerio y de su llamado, hay oportunidad. ¿Quisiera venir usted? Véngase, véngase aquí juntos. Usted y yo le decimos al Señor, aquí estoy, Señor. Tú me pides una clase de amor que yo no tengo en este momento. Soy sincero, no lo tengo, pero lo que tengo, Señor, lo pongo en tus manos. Tengo fileo, tengo respeto por ti. A pesar de que a lo mejor me he distanciado de ti, sigo guardando un respeto para contigo, Señor. Es lo que tengo para ofrecerte en esta tarde. ¿Qué palabra tienes para mí, Señor? ¿Qué oportunidad tienes para mí en esta hora? Sea sincero delante del Señor. La palabra del Señor sigue diciendo que hemos sido llamados para perfeccionarnos en la obra del ministerio. El Señor seguirá extendiendo esta voz, seguirá lanzando esta voz. Aleluya, en ocasiones esto se perderá como en el desierto. No habrá respuesta, pero en otras ocasiones sí habrá respuesta de algún corazón, un corazón que ha tenido una marca, una experiencia no muy agradable, pero que ahora al estar una vez más frente al Señor y que el Señor le esté diciendo una vez más esa palabra: me amas, me amas, me amas, me amas. Aleluya. Deje que su corazón hable. Deje que su corazón se derrita. No hable su conocimiento. No hable el sentimiento. Que hable lo profundo de su corazón. Oh, bendito Dios. Gracias, porque tu obra se ha sostenido hasta este día. Enemigos no han faltado, intereses mezquinos han rondado, han estado alrededor nuestro y de tu obra. Pero Señor, tú dijiste y sigue cumpliendo tu palabra: edificaré mi iglesia. Aunque muchos pongo mi vida a tu servicio, se han resistido o han
otros más que han dicho, no sé, pero quiero. No tengo, pero lo que tengo lo pongo a tu disposición, Señor. De esos, haz uso, Señor. Llena su boca de palabras de verdad. Llena su boca, sí, de consolación para alimentar, sí, de palabras cariñosas, palabras amables para nutrir al rebaño. Pero también llena sus bocas de la palabra de gobierno, de la palabra de disciplina, de la palabra de demanda, de la palabra de fuerza, para pastorear tus ovejas, para pastorear tu gente, para pastorear a tu grey, Señor. Padre, toca, haz oír tu voz en lo profundo de cada corazón. Tú nos tienes todavía sobre la tierra y con la oportunidad de retomar ese compromiso que una vez hicimos contigo, de tomar una vez más las riendas, Dios, y adentrarnos en ti, ir avanzando y conociendo esa profundidad en ti, ir manifestando, Señor, esa fidelidad en el ministerio bíblico cristiano, en el ministerio tuyo, Señor. Gloria a Dios por los hombres, por las mujeres. Gloria a Dios por los jóvenes. Gloria a Dios por los adolescentes y niños, Señor, que están dando la expresión y están dejando que tu voz resuene en los corazones. Puedes llenar el bastón con el poder y el amor. Aleluya. Usa mis manos, El tiempo avanza, el tiempo del fin se avecina, los últimos tiempos avanzan veloces hacia nosotros. Usa mis manos, Señor. Señor, nos mantenemos, nos ponemos de pie en esta hora. En tu nombre, Señor, en tu nombre. Quiero aportar, Señor, lo que tú has puesto en mí. Quiero aportar, Señor, lo que tú has depositado en mi vida. Tomaré el reto de ir sembrando, llorando, poniendo la semilla en su lugar. No importa, Señor, si me desgasto en ello, tu mano no me faltará. Y estoy seguro, Señor, que vendrán días en los cuales veré la cosecha, el fruto de esa siembra que en ti, Señor, he decidido poner en buena tierra. Sigue guardando esta congregación, sigue guardando esta iglesia, Señor. Sigue añadiendo a aquellos que han de ser salvos. Sigue guardando a tus ministros, Señor. Sigue guardando a tus servidores, aquellos, Señor, que están comprometidos contigo, pero también aquellos que se van a comprometer por fe, Señor. Maravilloso Dios. Gracias. 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 Gracias, Dios. Yo quiero más de ti.
y habitar en tu presencia. Gracias Dios, gracias Dios. Yo quiero Aleluya, más bendito sea de el nombre del ti. Señor. Gracias Dios. Y habitar Gracias, en tu Dios. presencia. Gracias, amado Señor. Menguar para Gloria a que Dios. crezcas tú. Gloria a Dios, Todo gloria. día ser Gracias, Señor. más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Gracias, Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios.